desde la red Mujeres y Sostenibilidad, bueno, somos una red de mujeres, como dice el nombre, que realmente lo que hemos tratado de hacer es buscar el intercambio de ideas y la co-creación, digamos, de saberes, o como alguien lo había dicho, traer de nuevo los saberes que ya existen, ¿no? Ponerlos a la luz. Pero también crear, con el intercambio, crear de pronto nuevos saberes. Hemos tenido bastantes eventos este año. Este ciclo es solo 3 de los eventos, pero hemos tenido bastantes, la verdad. Y lo que hemos también buscado un poco es darle contenido desde la perspectiva de mujer latinoamericana a esa palabra sostenibilidad. Y así hemos llegado a 3 principios fundamentales para la red, que es biodesarrollo, intercambio y, por supuesto, el protagonismo femenino. Y bueno, en cuanto al biodesarrollo, para nosotras significa un enfoque renovado donde la naturaleza, la vida y la cultura son el centro y la base del avance social, del bienestar y, por supuesto, del enriquecimiento, pues, de nosotros y de nuestro Me entorno. da gusto presentar a la Red de Mujeres en Conservación de Latinoamérica y el Caribe. Al igual que las compañeras, somos mujeres de diferentes países latinoamericanos que estamos organizadas en diferentes áreas de trabajo. Tenemos distintos ámbitos de acción vinculados a la conservación de la naturaleza, enfocadas justamente en el territorio y generando y gestionando conocimiento. A través de este tipo de actividades, como las que en esta ocasión vamos a compartir con ustedes, hay en los diferentes grupos de trabajo que tenemos, se van gestando otras actividades también, y a través de las organizaciones de los países que vienen a ser como los nodos de las mujeres del grupo o de la red de mujeres en conservación, perdón. Tenemos una planificación y lo que queremos es, a través de este plan de trabajo, incidir en las políticas públicas. También me voy a referir a la comunidad de Prospectiva Ecofeminista, que tal como les decía, es nueva esta red, y en la actualidad, si bien somos pocas las integrantes del grupo, lo que estamos haciendo es difundir la herramienta, métodos, herramientas y técnicas de la disciplina de la prospectiva, tal como estamos trabajando ahora, con el fin de tener una masa crítica de mujeres de diferentes áreas de formación, pero que tengan conocimiento y manejo de la prospectiva, para que puedan participar en el diseño de futuros y obviamente les sirva para el diseño de políticas públicas, programas, planes, proyectos, etcétera, etcétera. Gracias. Bueno, gracias. De la mano precisamente de Tatiana, pues logramos sacar este ciclo adelante exitosamente. Yo creo que de verdad ha sido muy, muy interesante. Gracias de verdad por la generosidad, Tatiana, de compartirnos todos estos conocimientos. Entonces estuvimos desde el 5 de julio reunidas, hablando este idioma y entendiendo un poco con ese gran esfuerzo de Tatiana de resumir esta información, pero hemos logrado tener conocimientos del juego de simulación, estuvimos aplicando Delphi y hoy pues vamos a ver los escenarios, teniendo en cuenta pues ese ecofeminismo que yo creo que nos une a todas las que estamos aquí, ¿no? Precisamente la idea a través de las redes es generar estos encuentros y por eso pues las invitamos también a nuestros próximos eventos. Hoy cerramos este ciclo y les enviaremos pues como siempre los resúmenes, el blog, el video para que lo revisen, y las invitamos desde ya a que se unan a este sueño un poco del ecofeminismo para continuar en un evento muy puntual para que de una vez lo tengan en cuenta. El 25 de noviembre queremos hacer el próximo encuentro general de la red, precisamente para hablar un poco de la Agenda 2022 y vamos a tener en cuenta este ejercicio que hemos hecho, que se ha construido en nuestros diferentes ciclos, precisamente para poder identificar esta agenda. Así que todas invitadas a participar en eso, precisamente todas las ideas que ustedes tengan para compartir, para construir, estamos atentas siempre a aportar
pueden entrar, por ejemplo, al foro que tenemos dentro de la página y ya hay algunos documentos específicamente sobre el tema que hemos compartido. Si tienen más información, pues les agradecemos que compartan más información con Buenas nosotras. tardes a todas, bienvenidas. Vamos a cerrar este domingo con nuestro ciclo de conferencias o este encuentro de diálogo sobre los futuros, sobre nuestros sueños y cómo transformarlos en realidades. Estamos en el tercer taller. Tal como nos recapitulaba Natalia, ha sido una experiencia maravillosa para mí el encuentro con ustedes, escucharlas y saber de sus ideas, de esta creación femenina de un escenario futuro en el marco de un ambiente más ecológico, amigable y del buen vivir. Quiero regalarles algunos grafitis que encontré ahí por la calle y algunos que me los traje prestados, donde vemos la manifestación que hacen las mujeres como esta, frente al rechazo de un sistema que es netamente depredador, pero no por esto nos vamos a quedar en el discurso, ¿no? La idea es que a partir de estas ideas provocadoras, por ejemplo, acá vemos, destruye el patriarcado, no el planeta, la revolución será feminista o no será, ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista, de New Economics, son ideas que hemos estado viendo en nuestras paredes, que brotan desde nuestros corazones. La idea de hacer estos talleres va en que podamos apuntar de forma certera hacia construir nosotras mismas ese futuro, eh, un futuro que sea más amigable y holístico, con una visión holística, ¿no? Desde las economías, desde las políticas, desde la sociología, desde la biología. Es decir, desde todas las áreas de formación. Entra la arquitectura, entra la salud, entra la educación. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Y eso es de lo que hemos estado hablando. En esta oportunidad, en una primera parte vamos a recapitular lo que hemos venido haciendo ya con los 3 talleres. Eh, Después me voy a centrar en trabajar con ustedes qué es lo que entendemos como una planificación por escenarios. Vamos a ver los ejes de Schwartz. Vamos a hacer un ejercicio pequeñito, porque la idea es que ustedes puedan probar un poco de qué se trata. Y finalmente vamos a terminar armando las actividades a partir de las estrategias que hemos encontrado en el Delphi. Y finalmente vamos a cerrar con una plenaria. Quisiéramos cerrar con un cafecito, no nos va a ser posible. Ya muy prontamente, eh, si todo marcha bien, estaremos viendo en algún momento, ténganlo por seguro, pero en esta oportunidad nos vamos a quedar con esta invitación. Entonces, recordando, habíamos partido de un ejercicio en el primer taller, gracias a Tomás Miklos, del juego de simulación, una herramienta bastante interesante, con la cual logramos, podríamos decir, volar hacia escenarios futuros, ¿no? Y ahí dibujamos lo que estábamos esperando de aquí a 15 años adelante, a 10 años adelante. Entonces, esas ideas que salieron en esa oportunidad, en ese taller, con seguramente muchas de ustedes participando y otras compañeras que no están ahora, aterrizamos a identificar cuáles eran esos ideales que las mujeres estaban pensando para construir un mundo mejor al 2030, que era nuestro escenario. A partir de eso, nos animamos a construir un Delphi, ¿no? El Delphi es una herramienta bastante conocida, es una herramienta clásica dentro de los ejercicios de prospectiva y la docilidad que tiene la herramienta nos permite que podamos hacerla circular vía digital, por correos, ¿no? Y hacer las consultas a las expertas.
En este caso hemos trabajado solo con mujeres, ¿no? Podemos hablar de expertas y expertos. En este caso, tratándose de indagar sobre los escenarios al 2030, sobre qué acciones tendrían que realizar las ecofeministas, las organizaciones de ecofeministas, las redes, los grupos, las agencias que están trabajando la idea del ecofeminismo, es que hemos consultado a mujeres que estarían de alguna manera vinculadas al ecofeminismo. Ahora, como les decía, les voy a compartir los resultados, ¿no? Que han salido de esta consulta expertas. Y justamente aquí tenemos un resumen de lo logrado en esta consulta. La consulta consistía en 11 afirmaciones frente a la consulta, a la pregunta general. ¿Qué acciones al 2030 deberán priorizar las organizaciones ecofeministas frente al actual modelo de desarrollo, entre paréntesis, depredador e insostenible, y ante los crecientes desafíos que plantea la crisis ambiental producto de dicho modelo? Era la consulta. Y las afirmaciones que se fueron armando en el decurso del taller, de la simulación y desde el segundo taller, donde pudimos también recoger información de las participantes, se plasmaron en las siguientes afirmaciones, ¿no? Estas afirmaciones que venían a ser la respuesta a esta consulta, las hemos transformado para este taller en estrategias. Y estas serían: establecer alianzas entre organizaciones ecofeministas para lograr prácticas de interaprendizaje, compartir experiencias, conocimiento, etcétera, etcétera. Logró un acuerdo total del 65% de las consultadas. Aquí, para las personas que quizá no pudieron, no contaron, no pudieron responder, quise decir, a la consulta, o no fueron consultadas, estas afirmaciones, estas acciones, ahora, estas estrategias, tenían 5 opciones: muy de acuerdo, medianamente de acuerdo, en desacuerdo y en total desacuerdo, ¿no? Lo que estamos presentando acá, para que se entienda bien, es la respuesta muy de acuerdo. Entonces, ¿quiénes han manifestado? La tasa de personas que estuvieron muy de acuerdo con cada una de estas estrategias o acciones, como entonces las llamamos, sus resultados están representados en este punto. Esta primera estrategia ha recibido un 65%, el 40% está muy de acuerdo con la segunda estrategia. Y en este caso, ¿qué significaría para las personas que están ampliamente interesadas en aprender prospectiva? Que aquí encontramos, ¿no es cierto?, una dispersión. De lo que se trata es de que a través de estas herramientas de la prospectiva logremos consensos. Entonces, lo satisfactorio es de que sea del 50% para arriba, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, lo que correspondería hacer es que podamos trabajar una siguiente ronda, una tercera ronda de consultas con estas preguntas. Si alguien me pregunta ahora y me dice, bueno, sí, se nota que acá el 65% está muy de acuerdo en establecer estas alianzas, pero acá en movilizar a los políticos, gobernantes, para incluir la materia de ecofeminismo en las mallas de educación de los niveles primario, secundario, etcétera, etcétera, no hay la misma tasa de respuesta. ¿Qué significa? ¿No? Yo me estoy haciendo una pregunta que supuestamente podría recibir. Entonces, yo respondo, de lo que se trata es que acá tendríamos que llevar a una siguiente ronda, tal vez planteando de otra manera esta pregunta, o mejorando perdón, no es pregunta, es una acción, ¿no? Porque la pregunta era, ¿qué acciones? Entonces, esta es una acción que se ha planteado. Seguramente tendríamos que consultar de nuevo cómo podríamos mejorar esa acción para que podamos considerarla con un margen muy de acuerdo. Y así sucesivamente. Dicho esto, pasamos a lo que es la planificación por escenarios. ¿Qué es esto? En primer lugar, vamos a decir que, bueno, cuando hablamos de planificación,
sobre todo, me voy a referir lo que para el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, es decir, el ILPES de la CEPAL, significa ¿qué significarían las funciones básicas de la planificación económica y social? Eh, Principalmente son prospectiva, concertación y coordinación y evaluación. Esas serían las tres funciones básicas. Una vez más, por razones de tiempo, nos vamos a centrar en la prospectiva, que es la primera y que busca ilustrar las perspectivas a mediano y largo plazo para el conjunto de los ciudadanos. Clarificar las alternativas de decisión de las autoridades públicas y explorar nuevas estrategias económicas y sociales. La concertación principalmente se refiere a lo que es la coordinación que tiene que existir entre las organizaciones con la sociedad civil, ese necesario acercamiento que nos va a permitir recabar la información necesaria y producir políticas para el bien común. Y finalmente, cuando hablamos de una evaluación, ustedes bien saben, cuando planificamos, hay una fase donde evaluamos los resultados con base a los indicadores que nos hemos planteado. Cuando hablamos de la planificación por escenarios, me voy a referir a lo que dice Michel Godet, que en prospectiva es una autoridad con respecto a este tema. Michel Godet nos dice que el modelo de escenarios tiene el objetivo principal de alcanzar un futuro posible. Sin embargo, considerando el estado actual, es decir, el presente, a partir del cual vamos a tomar decisiones. En otras palabras, es un escenario como el conjunto formado por la descripción de una situación futura y el curso de los acontecimientos que le permite a uno pasar de la situación original a la situación futura. Que eso es lo que hemos estado haciendo. Este proceso que hemos vivenciado a través de estas tres conferencias, talleres, nos ha permitido, primero, visibilizar, visualizar a través de una gestión colectiva de conocimientos y de inteligencias de todas las participantes, ese futuro deseado. Y ahora lo que vamos a hacer es que esos elementos puedan ser identificados en un escenario concreto, al cual vamos a llamar una planificación, a través de la planificación por escenarios, un escenario, el escenario ideal, el escenario deseado por nosotras. Michel Godet también nos ilustra para entender mejor de qué es lo que está hablando cuando nos referimos a la planificación por escenarios, que debemos tomar en cuenta este triángulo griego, ¿no? Donde ya hemos visto en la parte teórica el concepto de anticipación. La anticipación, que es una reflexión prospectiva, una reflexión prospectiva colectiva, que es lo importante, es una reflexión que se hace con diferentes personas que, si bien están centrando su atención a un tema en específico, en este caso hemos hablado del ecofeminismo, pero como hemos visto, provenimos de diferentes áreas de formación y también de diferentes experiencias. Y obviamente tenemos también distintas expectativas. Sin embargo, toda esta energía la concentramos para armar un futuro, ¿no? Un escenario futuro común. Después de esto, después de visualizar y hacer este armado, este ejercicio, obviamente, es necesario que podamos dirigirnos hacia la apropiación. Y viceversa, habiendo apropiación, en el momento en que nos sentimos militantes de una mejor vida, militantes de hacer planificaciones desde el feminismo y desde el ecofeminismo, nos planteamos la tarea de hacer anticipación. Sin motivación no hay, obviamente, esa voluntad, esa volatilidad, ¿no? Que nos va a permitir llegar a hacer esta reflexión y obviamente que nos debería llevar a la acción, que es donde queremos llegar. Y acá Godet lo que nos dice es la voluntad estratégica.
No sé si es importante por ahora, y lo que quisiera es que nos centremos más en el ejercicio, pero les voy a mencionar muy brevemente dos categorizaciones que se hacen de la planificación por escenarios. Hay un modelo de escenarios exploratorios, el cual se parte desde identificar tendencias pasadas y presentes y que conducen a futuro. ¿Qué es lo que ha estado pasando en los últimos 5 años, en el último decenio, etcétera, etcétera? Y bueno, a partir de eso se pueden hacer una prospección. Por otro lado, hay el otro modelo de escenarios de anticipación o normativos, como se los llama, que son construidos a partir de imágenes alternativas de futuro. Estos pueden ser deseables o por el contrario rechazables también, pero vamos a dejar de lado esto. Y voy a mencionar que este último modelo es en el que hemos estado trabajando. Los tipos de escenarios, esto simplemente es un poco para refrescar lo que habíamos anticipado en el primer taller. Cuando hablamos de escenarios posibles o de futuros posibles, ¿se acuerdan ustedes? De los futuros probables y de los futuros deseables. En este caso, escenarios posibles, escenarios probables y escenarios deseables. Las etapas fundamentales de la perspectiva estratégica y la creación de escenarios las vamos a resumir de la siguiente manera. Primero, partimos de un estado del arte y de las tendencias mundiales. Esto a mí me ha permitido puntualizar algo que quizá no he hecho hincapié en los anteriores talleres. Que no nos olvidemos de que nuestra planificación o nuestro escenario futuro está inserto dentro de un mundo, ¿no? Está inserto en un macroescenario. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos olvidar lo que está sucediendo, por ejemplo, en la región Latinoamérica, en todo lo que corresponde a los otros países, lo que nos circunda, quiero decir, ¿no? No podemos olvidarnos de que cuando hablamos de una perspectiva o cuando somos prospectivistas o nos consideramos prospectivistas, tenemos una dimensión amplia de las cosas, pero también tenemos la capacidad de identificar lo que estamos haciendo en un espectro de situaciones. En estos momentos no podemos olvidar lo que está pasando con las mujeres afganas, no podemos olvidar con las mujeres afroamericanas de Norteamérica, no podemos olvidarnos obviamente de las mujeres latinoamericanas, porque vivimos en países de Latinoamérica, muchas de nosotras, y no podemos olvidarnos tampoco de la situación económica, de la situación política, de la situación social, la salud, obviamente, que es un tema que ahora tiene una incidencia significativa dentro de la dinámica de todas estas constelaciones de situaciones que estamos viviendo, ¿no? El desempleo tiene que ver, está la salud mental, la salud física, que es un entramado. Entonces, en todo este entramado y en toda esta red de situaciones es donde nosotras nos vamos a encontrar. Hacemos ese estado de arte y de las tendencias mundiales. ¿Qué es lo que está pasando con respecto a estas acciones que nosotras nos estamos planteando al 2030 desde el ecofeminismo? Entonces vamos a identificar factores de cambio que a su vez se van a alimentar de estas estrategias que al final vamos a terminar construyéndolas. Entonces hay una retroalimentación. Y en medio vamos a identificar también variables estratégicas, como las que hemos ido identificando a través de estas etapas y en los talleres y aplicando los diferentes métodos que hemos aprendido. Ya sabemos qué son los escenarios. Ahora los vamos a ver para poder trabajar en ellos y vamos a situar estas nuestras acciones y le vamos a dar incluso un nombre. Hablar de la planificación por escenarios en perspectiva, es necesario que nos refiramos a los ejes de Schwartz. Acá, gracias a Viviana, hemos podido armar para ustedes estos dos ejes, realizado, podríamos decir, este dibujo, este trazado, se arman 4 escenarios. El escenario 1, que viene a ser la suma de estas dos aristas, de igualdad de género con respeto a la madre tierra.
Entonces tenemos un escenario que ahora no tiene nombre, pero que sí lo vamos a trabajar con ustedes. Vayan pensando qué se podría llamar este escenario si combinamos un mundo donde hay igualdad de género y hay respeto de a la madre tierra. Nos vamos al escenario 2 y vamos a identificar que acá hay una combinación entre esta visión positiva y esta visión negativa. Y se arma un escenario 2. Hay igualdad de género, pero no hay respeto a la madre tierra. En tercer término, el escenario 3 es el resultado de la combinación de no respeto a la madre tierra y total desigualdad de género. Para terminar en un escenario 4, donde encontramos que hay total desigualdad de género, aunque encontramos que hay respeto a la madre tierra. Con todo lo que hemos estado analizando y visualizando para un futuro al 2030, ese escenario va a tener un nombre, ¿no? Y ese nombre es nuestro plan. Cuando hablaba ayer con Viviana y estábamos haciendo un repaso de este taller, yo le hacía recuerdo lo que fue la invasión a Medio Oriente y denominaron en los Estados Unidos esto como la primavera árabe. No sé si se acuerdan ustedes. Entonces, estas guerras, estas invasiones, estos temas que son tan bélicos también responden a un análisis prospectivo. Y para eso han recibido un nombre. En este caso, es algo parecido a lo que vamos a hacer. Entonces, para ordenar mejor nuestras ideas, vamos a decir, ¿cómo visualizas el escenario 1 y qué nombre le pondríamos al plan? A mí me gustaría decir que me cuesta mucho imaginar el 2 y el 4, muchísimo, porque siento que van tan de la mano el patriarcado de la explotación capitalista que de verdad que me cuesta imaginarlo. Y el escenario 3, para mí, ese es lo que vivimos hoy. Entonces, pero el 2 y el 4 de verdad que me cuesta muchísimo. Solo quería hacer ese comentario. Ustedes, como pueden observar, cuando hacemos esta planificación por escenarios, lo que queremos es transitar desde el escenario 3, que cabalmente acaba de decirnos Nelly, que es la situación en la que estamos, a otra situación ideal, lo que esperamos que estaría situada en el escenario 1. ¿Qué se llamaría? ¿Cómo se llamaría? Yo solo quiero acotar que me dice el mismo comentario que Nelly, mientras que Nelly piensa el nombre y la propuesta, pero sí fue lo mismo que pensé cuando vi esto, ¿no? Esto lo vi hoy antecitos de esto y dije, el escenario 2 y el 4 es un escenario no posible, realmente no lo creo, digamos, posible. El escenario 1 es un poco lo ideal del mundo ecofeminista, ¿no? De que hubiera precisamente respeto a la madre tierra e igualdad de género, ¿no? Me declaro muy poco original, pero el escenario 1 para mí, algo que lo englobaría sería la vida primero, o la vida por delante, o las vidas por delante, una cosa así. Es muy general, pero creo que engloba. La vida primero me gusta, la vida primero. Si hay alguien más que se animaría a darle un nombre al escenario 3, por ejemplo, lo que estamos viviendo, ¿qué le llamaría? Digamos, yo estaba pensando en algo como el acertijo del futuro. Digamos que es como un juego, o sea, una visualización de lo que es tratar de conectar esos dos aspectos. Entonces, por eso yo lo denominaría así, un acertijo, o sea, buscando algo que logre encajarlo. ¿A qué escenario, perdón? Al 3. Pues yo pensé en ese nombre, pero pues... ¿Acertijo del futuro? En el que hay total desigualdad de género y no respeto a la madre tierra, no es muy original, pero es un biocidio. O sea, no sé cómo podríamos ponerle, pero... Puede ser biocidio, dos puntos, acertijo del futuro. Yo quiero para el 2 o el 4 algo como la dimensión desconocida, porque como no es posible, o algo por el estilo. La dimensión desconocida 1 y la dimensión desconocida 2, segunda parte. Se me venía a la mente el greenwashing, ¿no? Cuando uno hace como el lavado verde, el lavado de cara, no sé, que parece que, pero en realidad no es. Pero no se me ocurre ahora una palabra, pero se me venía esa experiencia ahí. No, está genial. Sí, buenísimo. Ok.
Ya, ahora, ¿qué hemos logrado con este ejercicio así tan rápido, tan breve? Es reflexionar justamente lo que se ha hecho y lo que las personas que han participado han estado manifestando. A mí me parece algo incoherente, no puede ser, ¿no? Si no se respeta a la madre tierra, no hay respeto al género o viceversa, ¿no? Entonces, cuando hacemos este tipo de análisis, empezamos a justamente trabajar esos conceptos, esas ideas que muchas veces no las logramos visualizar, pero que es necesario y es importante a la hora de planificar. Si bien encontramos y entendemos que en este escenario 1 estarían además las estrategias que hemos logrado, hemos alcanzado a través del Delphi y las que las vamos a desarrollar un poco más ahora esta noche, también tenemos que entender de que hay estas situaciones, hay como estos riesgos, serían como los escenarios, como los que sí están, sí existen y tenemos que ser conscientes de aquello. Entonces, cuando trabajamos en equipo, surgen este tipo de ideas. Este solamente ha sido muy breve nuestro ejercicio, pero para que vean cuán importante es razonar y ponerle el nombre, decir la palabra. ¿Me entienden? Entonces, yo les voy a preguntar y les voy a pedir que levanten, vamos a hacer una votación. ¿Por cuál de los escenarios, o mejor dicho, vamos a plantearlo de esta manera? ¿Cuál de los escenarios sería el escenario que estamos dispuestas a lograr y por el cual vamos a luchar, si quieren ustedes ponerle esa palabra? Creo que hay unanimidad, ¿no es cierto? Entonces, vamos a trabajar para llegar a este escenario. Nuestro plan se va a llamar la red de la vida. ¿Así es? Eso, Ya. eso lo proponía para cambiarle, para que no se confunda con los pro vida, puede ser primero la red de la vida, la red de la vida primero. Yo creo que primero, yo creo que necesita el primero. La Primero red de la vida primero o la... Sí, o sea, así suena mejor, creo. Ya. Entonces, ese es nuestro plan. Ya tenemos claro cuál va a ser nuestro plan y ahora eso lo vamos a vaciar en este plan hasta el 2030. ¿No es cierto, Viviana? Sí, no sabía si tenías más presentación, pero entonces ahorita lo que vamos a hacer es vamos a dividirnos en salas, vamos a estar 3 en cada sala y la idea es, vamos a tener estos cuadros donde hemos puesto las acciones o las estrategias que salieron del ejercicio Delphi. Cada sala va a tener 3 o 4 estrategias diferentes. Y la idea entonces es ya lo que sería la planificación. Ya tenemos el escenario 1, que es la red de la vida primero. ¿Y qué nos tocaría hacer, digamos, cada 3 años? Puede ser cualquier, bueno, Tatiana puede corregir esto, pero cualquier, digamos, número de tiempo, pero la idea sería, en este caso vamos a hacer cada 3 años, qué acciones necesitamos para lograr esas estrategias que ya se identificaron en el ejercicio del... Bueno, yo voy a empezar y Carla va a seguir después, en eso quedamos. La primera estrategia que nos tocó era desarrollar procesos para que las mujeres se involucren directamente en diseños habitacionales y otros post pandemia, teniendo en cuenta antecedentes históricos que han derivado en transformaciones estructurales y funcionales. Nosotros lo interpretamos como, en el fondo, que las mujeres sean parte del diseño de una ciudad sustentable, ¿ya? Y empezamos a conversar sobre cómo hacerlo. En el plazo más corto pensamos que podríamos apoyar procesos, por ejemplo, de soberanía alimentaria, huertos urbanos que ya existen, que están en curso, y complementarlos con una mirada desde más la ecología, los ecosistemas, las especies nativas, los otros habitantes de la zona donde está inserta esa ciudad. Y también dijimos que en conversaciones, en el fondo, en las dinámicas que se dan cuando uno está apoyando los procesos de esos grupos comunitarios, uno puede ir insertando estos otros como conceptos, eso en el plazo más corto. Perdón, voy a ser medio desordenada en la manera en que lo diga. Y estábamos pensando que este diseño urbano, más que desde la planificación territorial, tiene que venir desde las comunidades y tiene que ser un diseño social del hábitat. Y que las mujeres también, fomentar o incentivar que las mujeres sean líderes en estos procesos de una nueva ciudad que tienen que ver con áreas verdes, con soberanía alimentaria, con reciclaje de agua grises, con captura de agua lluvia y largo, etcétera. Me voy a quedar ahí porque si no voy a hacer una ensalada de todo lo que hablamos. Y le paso la palabra a Carla. No, va muy bien. Fue un muy buen grupo.
fue un gusto escucharnos entre las tres. Y sí, comenzamos hablando de la importancia de que tenemos que invertir la pirámide, no nos podemos quedar con los discursos del desarrollo sustentable de arriba abajo, porque siguen siendo colonialistas, sigue siendo una mirada desde Europa, y es totalmente irreal cuando nos planteábamos que exigir a políticos y a gobernantes que integren una materia no es suficiente, porque no es la manera en la que se han transformado o generado los grandes cambios de arriba a abajo, sino es al revés, es de abajo hacia arriba. Son las sociedades, son los movimientos sociales, son las comunidades, y aquí planteábamos que pues necesitamos que recoger ese conocimiento local e integrar sobre todo estos diálogos que existen de las generaciones más grandes, que se tiene que rescatar la memoria local de cada territorio, los saberes ancestrales de las abuelas y de los abuelos. Esos son las personas que tienen el conocimiento para generar proyectos o rescatar cosas que necesitamos para el futuro. En realidad está ahí. No está en la gente que sale con un título de doctorado, no siempre, no digamos que, no desacreditando totalmente la academia, pero sí pensamos o lo dialogamos que no es el único espacio, ni los expertos solamente son personas con un título, sino son los conocimientos locales de los territorios, de los pueblos indígenas, de los saberes de redes, entornos rurales y de la gente que conoce cómo se deterioró un paisaje o un territorio dentro de las ciudades. Entonces, más que integrar una materia, son integrar saberes que pudiesen ser en políticas públicas aplicadas a rescatar la memoria oral de los locatarios o de los pueblos, ¿no? De cada ciudad. Ahí se pueden rescatar muchos saberes y conocimientos, y lo pensábamos también en ese tejer alianzas, pensábamos que se tienen que también involucrar a los feminismos que tienen más auge desde Avia Yala, ¿no? En este caso son los feminismos comunitarios. El ecofeminismo sigue siendo una palabra, un término que se relaciona y se vincula mucho con Europa, y que tenemos que sí o sí decolonizarlo. Y para decolonizarlo, primero hay que meterlo a dialogar con los feminismos que están planteando mujeres indígenas, defensoras ambientales, líderes comunitarias, establecer estos vínculos por parte de las organizaciones que tienen un tejido no solamente con financiamientos desde de arriba abajo, sino que tienen una práctica de defensa del territorio y de denuncia ante el extractivismo y las grandes empresas. Entonces se tienen que establecer estos mínimos, esto lo planteaban también, establecer mínimos comunes, claro, porque creo que estaban compartiendo Nélida, estaba haciendo algo muy interesante, que la derecha está bien organizada y es bien disciplinada, y entre los múltiples feminismos y movimientos de izquierda siempre se están peleando, siempre está una disputa, no se logran encontrar acuerdos. Entonces, si se logran encontrar estas alianzas con acuerdos mínimos comunes, podemos avanzar, y que tienen que potenciar estas alianzas desde la ecología, desde el feminismo, desde los anarquismos, desde las que están dentro de las instituciones públicas y privadas. Se tienen que hacer diálogos. Y alejarnos, esto es importante, alejarnos del ecofeminismo como filosofía extractivista, porque no podemos llegar a colonizar a mujeres con saberes ancestrales de otras cosmogonías que ya tienen un conocimiento súper amplio desde la defensa del territorio y la defensa de la red de la vida. Y de hecho, la red de la vida como expresión viene de las redes sanadoras ancestrales del feminismo comunitario de Guatemala, ¿no? O sea, viene de ahí. Hay que nombrar de dónde vienen los saberes, cómo se tejen. Y por último, creo que lo pensábamos que sí, muy radicalmente, la revolución sí es la solución, porque mientras siga el capitalismo no va a poder existir ningún cambio, y menos al 2030. Está muy difícil, hay que ser realistas, y no se puede quedar en discursos, sino en muchas prácticas revolucionarias y críticas al modelo actual. Bueno, dije algunas cosas. Ya. Gracias. Buenas tardes nuevamente. En cuanto al tema de las estrategias, en primer lugar, de propiciar el desarrollo sostenible con modelos económicos comunitarios circulares, lo que buscamos es que mediante las huertas urbanas se pueda vincular y tener ese modelo económico e involucrar a la mujer como ese actor de cambio, aparte de posibilidades que puedan incrementarse en cuanto a la parte del territorio a nivel productivo y económico. En este caso también tener una tecnificación agrícola y agropecuaria, teniendo en cuenta lo que se busca es que también haya accesibilidad financiera en emprendimientos y proyectos, ya que pues muchas veces no se cuenta con esas posibilidades, y si hablamos de que en este caso se busca una equidad y que haya una productividad en cuanto también una integración en la mujer, es como tener ese apoyo que garantice esa participación plena en las mujeres. No sé, bueno, sí. Dentro de 4 o 6 años, entonces se busca ese apoyo de asociatividad de las mujeres
también un seguimiento y acompañamiento por parte de las entidades en la ejecución, ya que muchas veces pues sí se pueden tener proyectos, pero muchos tienden a caerse porque no hay un seguimiento constante y porque a veces hay muchos requerimientos o muchas incidencias que puedan que el proyecto de pronto no surja o no crezca como se esperaba. En cuanto a la duración de 7 a 9 años, se busca lo que ya se desea con base ya al emprendimiento de las mujeres y esos proyectos es tener una independencia económica sostenible, masificar los proyectos de independencia agropecuaria que ha estado a cargo de las mujeres y garantizar la posesión de las tierras por parte de las mujeres. Ya que, bueno, en este caso contaba Tatiana que en parte es que se tenía esa idea de que quien tenía la potestad de manejar las tierras han sido los hombres y pues digamos que en esto lo que se busca es que haya un fortalecimiento de que las mujeres también se puedan apropiar de las tierras, que lo puedan trabajar y pues así tener sus beneficios económicos y puedan tener una mejor calidad de vida. Ok. Bueno, en cuanto a la estrategia de desarrollar procesos de recuperación de saberes ancestrales como parte de la innovación tecnológica, bueno, pensamos que acciones que se pueden tener en cuenta dentro de los 3 primeros años es un taller de difusión de aprendizaje, buscar esos conocimientos ancestrales, por medio de, también se puede promulgar mediante ferias esos conocimientos y campañas educativas. Dentro de 4 o 6 años lo que se busca es tener un repositorio donde se pueda acceder, a esos registros, aquí es, de esos conocimientos que se han adquirido, bueno, dentro de 7 años, allá a finales, lo que se busca es que partiendo de los conocimientos, se busca que sean reconocidos a través de políticas y leyes que se reconozcan como patrimonio cultural y así pues puedan seguir existiendo y tengan como un fortalecimiento en cuanto al tema de esa innovación tecnológica. En cuanto a en cuanto a la estrategia de promover el reconocimiento de la medicina ancestral originaria como complementaria a la medicina occidental, pues la primera acción que tomamos en los primeros años es hacer la difusión de los conocimientos de la medicina ancestral tradicional y incluir a los actores que hacen parte de la medicina ancestral para involucrarla en esos procesos de aprendizaje, ya que pues cada uno cuenta con diferentes saberes y pues digamos que es importante incluirlos. Durante la siguiente etapa, durante los otros años, lo que se busca es que luego de difundir, se puede seguir investigando sobre esos conocimientos de medicina ancestral y también se busca adoptar medidas que garanticen la protección de esos conocimientos ancestrales. Nosotros vimos que hay cosas que pueden corresponder a las distintas estrategias para los 3 primeros años. Entonces habíamos puesto recabar la información de los distintos países para conocer el estado de la cuestión, o sea, cada uno de los países está en estados distintos con el tema de la ley de cupos, las cuestiones científicas, el espacio de las mujeres en la formación, entonces, bueno, hacer como un raconto de un estado de la cuestión de cada uno de los países, recoger la información o visibilizar los colectivos que ya existen en cada uno de estos para construir desde lo que ya está, o sea, no empezar cosas de cero. Comunicar a través de las redes sociales digitales para empezar a sensibilizar sobre este tema y por otro lado buscar en las distintas comunidades gestores o líderes y lideresas que estén para poder informar y empoderar. Luego generar espacios de intercambio y de contenido, sentar las bases para una agenda colectiva ecofeminista y buscar que se tomen medidas interseccionales en las políticas públicas. Buscar comunicar los valores relacionados con las mujeres de una forma adecuada para que tanto hombres como varones como mujeres puedan integrar los valores de la sostenibilidad, el cuidado y la red de la vida. Con respecto a los estudios, estuvimos pensando de generar estos espacios para brindar becas, buscar, ¿no? Porque a veces hay organismos que dan becas, capacitaciones, entonces buscar cómo es y generar estos espacios, capacitaciones online para las mujeres indígenas, rurales que no pueden acceder, o sea, para todas las mujeres que quieren empezar o seguir formándose y no pueden por determinada cuestión, dinero, familia, trabajo, y un programa de mentoría y voluntariado que ayude también a esos espacios de formación. En los años sucesivos, o sea, en la segunda etapa, los años 4 a 6, generar y fortalecer las alianzas con los distintos colectivos que se fueron recopilando en los 3 primeros años,
promover investigaciones interdisciplinarias, interculturales, intergeneracionales, armar una agenda colectiva y organizada, y empezar a hacer reportes de estado de los resultados de esos 3 primeros años para visibilizar a través de artículos, eventos, charlas, medios de comunicación, las redes sociales, reportajes, todo lo que fue recopilándose en los 3 primeros años. Y en la última etapa, promover reportes de estados, de resultados de estos 6 primeros años y de evaluación para poder identificar otras necesidades o nuevas necesidades y acciones a partir de ahí. Pues por mi lado, realmente que ha sido, como todas las sesiones de los ciclos, un de verdad muy, muy interesante trabajo en conjunto, que merece la pena pues la continuación. Entonces sí, la invitación es seguir colaborando para el 25 de noviembre en esa agenda y que sigamos construyendo a partir de lo que estamos generando, que yo creo que es muy, muy valioso, y tantas mujeres con tanta experiencia tan diversa de tantos rincones, que estamos pensando desde diferentes aspectos cómo mejorar, ¿no? Un poco lo que estamos viviendo. Así que realmente la invitación es esa, seguir construyendo, y yo ya me volveré a leer todos los resultados de todos los, de todos los talleres para organizar esa próxima reunión del 25 de noviembre. Esa será una de mis tareas. Y muchas gracias, Tatiana, y muchas gracias a todas. Sí, lo único que voy a añadir es que pues la idea es continuar la colaboración y el proceso conjunto. Entonces, sí, esperen nuevos eventos, más eventos para continuar, de hecho, trabajando sobre lo que ya venimos trabajando y no empezar totalmente de nuevo. Y sí, y también pues el foro para que lo utilicemos para continuar porque es bien importante. Yo quisiera cerrar este ciclo con algunas ideas fuerza que he recogido de esta plenaria. Se ha escuchado muy fuerte las ciudades del futuro. Es necesario que nos llegue como mujeres, como ecofeministas, desde conservación, desde lo que estamos haciendo, la necesidad de participar en la construcción de esas ciudades del futuro. Porque quienes habitamos quizá y somos las que tenemos en el ADN lo que es la vida, no solamente por el hecho de ser de nuestra misión como reproductoras, ¿no? No me refiero a eso, sino que estamos viendo que tenemos la necesidad y la obligación de estar en estos espacios, que tomemos en serio que tenemos que estar en la planificación urbana, en esa vinculación ruralidad y urbanidad, ¿no? En la planificación de las ciudades, y me parece muy importante porque dentro de la perspectiva se ha estado trabajando en el último tiempo bastante en las ciudades del futuro. Nélida de Chile lo decía, porque ha sido una de las ciudades con las que también hemos estado trabajando con perspectiva en diferentes escenarios, y se ha escuchado esta necesidad. Y tiene que ver, Nélida también ha tomado algunos temas muy importantes que tienen que ver con el agua, la dotación del agua. Tener mucho cuidado con eso, tenemos que estar atentas a lo que se están haciendo como políticas públicas para el racionamiento, la dotación, qué va a pasar de aquí hasta el 2030, que puede ser un escenario marcado por los ODS, pero que nosotros tenemos que asumirlo desde nuestros propios espacios y desde nuestros propios países, dentro de lo que va a ser una expectativa para una dotación del agua y poder acceder al agua. El acceso al agua también es un tema aparte, ¿no? Porque quien tiene acceso, quien tiene dinero. Entonces, ¿cómo esto se va convirtiendo, y hablando de lo que es el capitalismo, hablando de lo que es la propiedad privada, que hay países donde organizaciones, organismos privados son los que tienen a su cargo la administración de la dotación del agua, ¿no? Y ya hay varias participantes aquí que saben qué países son. Después, ha sonado muy bien y quisiera que tomemos como idea como idea fuerza la producción de alimentos propios. Cuando hablamos de sostenibilidad, de autonomía, de independencia, pensar en esto. El empoderamiento traducido en acciones proactivas de las mujeres. La proactividad es hacer prospectiva, hacer que este futuro que estamos viéndolo como de aquí a 10, 20 años, lo empecemos a construir en el presente. Esa es la idea, y quisiera que se queden, y remarco esto, porque prospectiva no es solamente soñar aquello que deseamos. Inclusión de saberes entre ruralidad, tener en cuenta que existen pueblos originarios. ¿Qué hacemos para conservar estos pueblos originarios? ¿Qué medidas de protección? Porque son patrimonio.
Se ha hablado de decolonización. Creo que hay mucho por aprender de este tema. Realmente decolonizar los propios ecofeminismos. Eso a mí me permite mirarme a mí misma, es decir, esa autorreflexión que es necesaria. Hablando del artículo que menciona Viviana, justamente tiene que ver con esto de mirar y revalorizar nuestros saberes como latinoamericanas, desde esta diversidad cultural. Establecer esos mínimos comunes que me animo a repetir de lo que decía una de las compañeras. Esto de la desvinculación con una posición, no, es decir, quiero decir, no podemos dejar de vincular nuestra posición frente a la vida de las posiciones políticas, ¿no? En realidad, si Natalia, que ha leído, que ha estudiado desde muy cerca el ecofeminismo, nos va a dar la razón en este sentido. Cuando hablamos de ecofeminismo, no podemos dejar de hablar de posición política. En este caso, nuestra posición política es por la vida. No tiene un color, no es ni de izquierda, no es de derecha. Estamos con una bandera por la vida y para la vida. Es ahí donde nos estamos apuntando. Otro aspecto que me parece necesario remarcar es la necesidad de la tecnificación de las mujeres. Ver que es una tarea que tendríamos que asumirla, sobre todo aquellas personas que estamos dentro de los espacios académicos. ¿Qué podemos hacer con respecto a la currícula? Y esto, si ustedes se animan a revisar algunos artículos, es un tema que está obteniendo cada vez más fuerza, que las mujeres tenemos que aprender más de, por ejemplo, habilidades, capacidades técnicas, no solamente para producir en los temas alimentarios, en la agricultura, también en los manejos, por ejemplo, de las nuevas tecnologías. No nos olvidemos de la independencia económica sostenible, lo que nos va a garantizar esa soberanía de la que hemos estado también hablando. Y armar las redes de la vida. Me gustó mucho esa idea. Creo que a partir de estas redes que estamos conformando, esa visión holística y esa visión ecocéntrica o biocéntrica tendría que llevarnos a pensar en armar las redes por la vida y tener este tipo de ejercicios, planificar de forma conjunta, haciendo este intercambio de conocimientos y de experiencias de las mujeres, propuestas que puedan incidir en nuestros espacios. Y termino con las agendas colectivas que tomen en cuenta agendas colectivas para realizar estudios, para realizar actividades y para realizar, bueno, un sinfín de acciones estratégicas que nos van a posicionar en ese escenario que hemos denominado. Si alguien me recuerda cómo se llama finalmente nuestro plan, el plan en el que esta noche nos vamos a anotar y nos vamos a inscribir, Viviana. La red de la vida primero. La red de la vida primero. Ese es el plan que nos debería orientar. Bueno, muchas gracias por la paciencia y por el espacio, a Viviana, a Natalia y a todas ustedes por darnos su tiempo valioso.